Muy bien. Siendo la hora indicada, entonces vamos a empezar ya con la sesión de hoy. Estamos en el curso Asistente de Planilla y Recursos Humanos y les saluda la profesora pues sabia Angélica Vaca Contreras, quien gustosa está de acompañarlos en este seguimiento del curso, en este aprendizaje, ¿verdad? Que por cierto es un aprendizaje mutuo, ¿sí? Así que, a ver, un momentito por favor que tengo algo. Ya, bueno, sí, es algo de la familia, pero que ya está todo controlado. Muy bien, entonces estamos ya por empezar, me presenté y estamos en la sesión 3, ¿verdad? Estamos ya en la clase 3 titulada Manejo de software de planillas. Sí, estamos a la mitad del curso. Nos falta todavía dos temas muy importantes. Hemos visto algunos fundamentos que van un poco más relacionados con el trato que damos con la guía, con el seguimiento, con la gestión que hacemos con este grupo humano que tenemos a cargo, que le llamamos pues a la oficina o al departamento o a la gerencia de recursos humanos. Sí, habíamos hablado entonces eso en la sesión anterior sobre la gestión del personal, cómo podemos gestionar el trato con ellos para que podamos manejar un ambiente de trabajo aceptable, ¿sí? Un clima laboral aceptable, ¿sí? Sabiendo que nuestra gran labor dentro de, como asistente de planillas y recursos humanos, es poderles aclarar todo el tema de pagos, todo el tema de beneficios, todo el tema de capacitaciones también, y lo que va relacionado justamente más con la planilla con la que a veces se tienen mucho más dudas, ¿ya? Y también hacerle conocer también sus derechos laborales, porque siempre por ahí se quedan en dudas de cuáles son sus beneficios económicos adicionales, cuáles son los bonos adicionales que pueden tomar, en qué momento pueden pedir permisos, en qué momento está garantizado y aceptado el permiso o las licencias, ¿verdad? Y en las planillas tenemos la gran responsabilidad también de brindarle claridad en su remuneración, ¿no? Tanto en el cálculo de sus horas extras, tanto en el cálculo de los aportes que deben dar, algunos de ellos que superan un límite de planilla y otros y todos que deben entender pues que no se les descuenta nada, ningún céntimo de unidad monetaria por el aporte a la salud, en este caso a e-salud, ¿no? Sí se les descuenta cuando se incluye un tipo de seguro especial llamado EPS. En ese caso, sí, el empleador continúa pagando su 9%, su aporte 9%, y en este caso el empleado sí brinda una suma un poco mayor, ¿no? Pero nunca es obligatorio, siempre es consensuado, siempre es consultándole al empleado si quiere optar por una atención en clínica, en este caso con una EPS, ¿no? Entonces esto tiene que quedar claro para ellos, para que no considere que se le está descontando sin su autorización y descontando sin previo aviso, ¿no? Porque el trabajador puede decir, no, no quiero atenderme en clínica, yo quiero atenderme en el seguro social, y pues continúa con su atención en él. En este caso, el empleador pagará pues el 9% completo a e-salud, ¿sí? Hoy hablaremos de la manejo de software entonces, y vamos a empezar ya, empezando con este mensajito que siempre va ligado con el trabajo que hacemos con los empleados, ¿no? Nos dice Mary Kay Ash, que es la fundadora de esta línea de cosméticos Mary Kay, ¿no? Y es una, pues, campeona del cambio, ¿no? Y de la empresa innovadora, ¿no? Mary Kay Ash en este caso dedicó su vida pues a empoderar en este caso a las mujeres, ¿no? Y ponerlas en este caso en control a su propio futuro, a su propio destino, ¿no? Creando pues una propuesta de emprendimiento para ellas, ¿no? En este caso vendiendo cosméticos a través de un catálogo, ¿no? Entonces ella gestiona mucho este trabajo que pueden hacer las mujeres con clientes, ¿no? Ofreciéndoles no solo el producto, como les digo, como cosmética, ¿no? Sino a la vez solucionarle algún problema que a ellas les preocupa, ¿no? Siempre cuando vemos a un grupo de personas a quien queremos venderle, ofrecerle un servicio, siempre pensamos en qué es lo que le preocupa más o qué es los que desean que haga un producto por ellos o por un servicio, y es prácticamente ofrecerle una solución ante algo que les preocupa, algo que quieren cubrir, una necesidad que quieren paliar, ¿cierto?
Entonces, esto es lo que al final cuando tenemos empresa, pues nos preocupa, ¿no? Cómo llegamos con este producto solucionando un problema a ese cliente. Pero nos dice acá que los clientes no son los primeros, sino que los primeros son los empleados. Porque si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes, ¿verdad? Entonces, es así que no es que el cliente no sea nuestro objetivo final, porque sí lo es, al final una empresa tiene que monetizar, pero pensando, por ejemplo, en el lugar de las instituciones públicas, porque hoy en planillas y recursos humanos estamos pensando no solo en empresa, sino en institución pública también, ¿no? Y allí nuestros usuarios finales se llamarán clientes. Clientes es el grupo de personas a quien le ofrecemos un producto o servicio en contrapartida económica, es decir, para recibir nosotros una ganancia, ¿no? Pero si se trata de ofrecer un servicio a nivel público, ya no recibimos una ganancia por esto. Bueno, todo servidor público como soy yo, pues no recibimos un sueldo, claro, pero no es que va condicionado a la cantidad que le vendo o a lo que le ofrezco, ¿no? Siempre es parte de mi sueldo que cubre las horas que estoy trabajando, no la cantidad de servicio que le doy o la cantidad de productos que le doy, ¿sí? Entonces, pero en este caso, estos empleados que somos nosotros, servidores públicos, nos debemos a ellos, sí, pero es responsabilidad en este caso del área de recursos humanos de eh, de tener con ellos una conexión clara con los empleados para poder llegarle a una mejor satisfacción de su trabajo, es decir, que se sientan encajados en el área, que se sientan realmente productivos, que se sientan contentos con lo que hacen, sientan que están teniendo una satisfacción personal también y además que tengan una orientación al desarrollo, ¿verdad? Al desarrollo de su carrera, al desarrollo profesional, ¿no? Y por ende también siempre a un crecimiento económico, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que preocuparnos por nuestros empleados para que ellos finalmente transmitan ese cuidado, esa preocupación por nuestros clientes, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje que por aquí les quiero transmitir. Si alguien quiere compartir algo particular sobre esto, pues los escucho, ¿sí? Vamos a ver si por ahí tenemos manitos alzadas o comentarios en el chat para que podamos darles el pase, ¿sí? De que pueden en cualquier momento levantar las manos o participar activamente para despejarles una duda o comentar, ¿sí? Por ahí GCAB les está recordando que no olviden marcar su asistencia, chicos, ¿ya? Así que, y pues sí, pues enciendan sus cámaras para sentirnos más acompañados, ¿ya? Cuando yo veo unas caritas por ahí, siento como que me están tomando más atención y están un poco más cerca a mí, ¿no? Y están como que más atentos en lo que uno va diciendo. Así que les invito a compartir su cámara, sí, por favor, los que pueden. Bien, entonces continuemos. Hablando de los sistemas, en este caso los softwares, los diferentes softwares que van relacionados con planilla, vamos a explicar acá un poquito lo que sucede primero en la institución pública, ya que es quien al fin y al cabo maneja de todas maneras una gran cantidad de sistemas que nos va a permitir de todas maneras conectar al final con el rendimiento de cuentas que se da hacia la zona, ¿ya? Así que por ahí vamos a hablar primero de esto. Siento que hay en esto o se han movido, me parece, sí, claro, vamos a arreglarlo un poquito, sí, por aquí, por aquí. Tengo el material compartido aquí, vamos a arreglarlo y yo creo que va a quedar ok para ustedes. A ver, vamos a verlo ahí, revisemos, sí, quedó mucho mejor, ¿sí? Ya, muy bien. Bueno, el Estado peruano, en este caso, y estoy segura que en los países latinoamericanos la similitud va por ahí, es muy parecida, ¿no? Y manejamos diferentes sistemas, ¿no? Todos los sistemas a los que conocemos, los sistemas administrativos, en este caso, del Estado peruano, ¿no? ¿En qué consisten estos sistemas? ¿Por qué tenemos tantos? Es la razón, una de ellas, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos sistemas? ¿Por qué? Porque el Estado necesita tener el control de lo que va sucediendo en diferentes sectores, en este caso de servicio que se da a la ciudadanía, ¿no? Entonces, los grandes sectores se dividen pues en ministerios, ¿no?
Si tenemos que atender el sector de salud, tendremos un Ministerio de Salud que atienda este tema. Si tenemos que ver la parte educativa, pues estará el sector educativo representado por el Ministerio de Educación. Y así cada sector tiene su ministerio encargado. ¿Por qué? Porque todos estos ministerios forman parte del Poder Ejecutivo, en este caso, que es la Presidencia de la República y sus ministros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el presidente no lo puede hacer todo. Es así como un líder de una empresa, un gerente general no lo puede hacer todo y tiene que dividirlo en diferentes sectores de trabajo, ¿verdad? Es así también. Entonces, los sistemas que maneja el Estado tienen que ser estandarizados para los diferentes sectores, ¿no? Estandarizados de algún modo, pero de alguna manera particularizados para cada uno. Por ejemplo, los sueldos, los, los cálculos, las remuneraciones, los pagos, se manejan todos a través de un solo sistema para todos, ¿no? Pero dentro se tiene que hacer configuraciones sobre tipos de contrato. El Estado tiene tipos de contrataciones especiales para sus trabajadores. Sí, y sobre esto pues se configuran los diferentes beneficios que puedan tener cada trabajador, ¿no? Los, eh, los de las 276, está dividido en realidad por leyes, ¿no? Lo de la 1057, que en estos días está muy en la noticia, ¿entendida? Porque se ha logrado algo después de años, ¿no? En el Perú, en la parte pública, hay un sector al que le llaman los CAS, que están ligados al cumplimiento de la ley 1057, y estos son tipos de contratos que se crearon hace muchos años y se crearon solo momentáneamente, ¿no? Para que luego este sector, este grupo de trabajadores pasen a otra modalidad, ¿no? Pero se fue ampliando y ampliando cada vez más la necesidad de contratar este tipo de personas, de contratos CAS, que es la contratación administrativa de servicios, que fue llamada temporal en algún tiempo, y luego se fueron como cubrían puestos de trabajo necesarios, puestos de trabajo que son permanentes, labores permanentes que se realizan en una institución, entonces se creó más la necesidad de renovarles y renovarles los contratos, ¿no? Pero no tienen pues los mismos tratos que otros tipos de leyes, como la 276, por ejemplo, ¿no? Que ellos sí tienen otros beneficios más, ¿no? Sobre todo los beneficios laborales, ¿no? No tiene, por ejemplo, la 276 tiene posibilidad de crear un tipo de contratación permanente a la que llaman nombrados, un contrato indeterminado, ¿no? En cambio, los CAS nunca lograban un contrato indeterminado, ¿no? Entonces, y bueno, la lucha está en todas las modalidades en lograr más beneficios, ¿no? Que por derecho en las normas legales se dicen, pero no se ejecutan, ¿no? Y en este caso el CAS logró tener, bueno, en segunda votación, porque todavía falta varias instancias, que tengan un CTS, ¿no? Lo que no todos tenían. El gobierno lanza la ley para que todos los privados brinden una CTS a sus trabajadores, pero en la empresa, en la institución pública no sucede, ¿no? Entonces, los CAS ya por lo menos se ha aceptado esta ley en una segunda votación. La gratificación, y acá sí compete al cálculo de planillas, chicos. ¿Qué pasa en institución pública? La institución pública no ofrece una gratificación, ofrece un aguinaldo. ¿Qué pasa? Es una cantidad fija independientemente de lo que pueda ganar una persona. O sea, una persona gana 1.500 y la otra gana 5.000, tienen la misma cantidad de bonificación por fiestas patrias y Navidad, que es la misma, son 300 soles, ¿no? Es lo mismo, y por eso es que no se llama gratificación. La gratificación es una bonificación que va en función al porcentaje del sueldo mensual, ¿no? En este caso los 300 soles es igual para todos, así que por eso se llama aguinaldo, ¿no? Y lo que ha ganado en este caso los CAS es ya una gratificación, pero todavía no se va a ejecutar, ¿no? Todavía no. Primero todavía nos faltan otras instancias, ¿no? Tiene que pasar a instancias mayores para su aprobación, en este caso el Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, y luego el Ministerio de Economía y Finanzas, quien tiene que dar la aprobación del presupuesto. Y luego de ello recién se lanza la ley, y luego de ello recién se tiene que lanzar el reglamento para su ejecución. Así que faltan varios pasos, y así es como es que el gobierno intenta o tiene que, y es el deber del gobierno, controlar esto, porque hay que controlar el presupuesto de la nación, ¿verdad?
Hay que controlar también la administración de los recursos físicos, muebles, inmuebles, ¿cierto? Entonces, para esto se tiene que tener diferentes sistemas y para todos tiene que ser el mismo en su gestión. Aparte, sí, cada uno de para la ejecución de sus funciones específicas, sí tienen diferentes funciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el portal donde se manejan el sistema de vacunas, que lo tiene el MINSA. Instituciones educativas tienen que tener sistemas de matrícula, pues otro sistema será y específicamente para la función en la que se desempeña cada sector. Pero con respecto a esta administración de control, con los sistemas administrativos de control, pues sí serán estos llamados diferentes, de diferentes nombres, ¿no? Que cada uno se relaciona independientemente, pero también se relacionan entre sí cuando, por ejemplo, van a calcular las planillas, ¿no? Entonces son todos aquellos sistemas, estos sistemas públicos son todos aquellos que tienen por objetivo regular, en este caso, el uso y buen manejo de los recursos públicos. Todos los sistemas administrativos tienen como entes rectores todos a entidades del poder ejecutivo, en este caso de la presidencia, ¿no? A excepción del sistema administrativo de control. Quien está encargado en este caso es la Contraloría General de la República, ¿no? Que es un órgano independiente, que tiene que ser independiente porque es de control, es una supervisión, ¿verdad? No tiene que estar ligado con ninguno de ellos. Bueno, uno de ellos es el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, quien se encarga en este caso de la política general del Estado respecto al servicio civil, es decir, la institución pública, ¿no? Y la gestión de recursos humanos. La rectoría, ¿quién la va a ejercer esta rectoría? La Autoridad Nacional del Servicio Civil, quien ha estado sacando el aviso para ver si nos vamos a la virtualidad o no el día lunes o martes que estábamos en intriga, ¿verdad? El fin de semana se sacó y sí causó una confusión, por eso algunas instituciones continuaron con la presencialidad. Sin embargo, las instituciones públicas estábamos obligadas a toda esta semana que hoy terminó a hacer labor virtual. Pero bueno, como fue una gran confusión porque el ministerio lanzó la voz parcialmente solo para las clases virtuales, pero no se puso muy claro el comunicado en este caso de Servir, que salió como que no visualizado como imagen, ¿no? Sino como un enlace al que había que entrar y leer, ¿no? Por eso causó la confusión. Pero es Servir es la autoridad máxima de los servidores públicos en cuanto a recursos humanos especialmente, ¿no? ¿Qué más? Otro es el sistema administrativo de abastecimiento, quien se encarga de qué? De la política, en este caso nacional, relacionada con el abastecimiento, el empleo, la conservación de los bienes materiales, que hacen posible, en este caso, el funcionamiento de la administración pública, ¿no? La rectoría, ¿quién la va a ejercer? En este caso, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, el llamado OCSE. ¿Qué pasa si se arruinan unas carpetas porque ya han sido demasiado usadas, se están oxidando, ya se le han hecho reparaciones muy continuas de muchos años y ya pues ya no sirven, están desarmándose incluso por estos óxidos que van acumulando? La podemos dar al chatarrero, regalar por ahí a un vecino para que lo venda por peso, por ser metal, o quizás lo botemos a la basura y lo regalemos, ¿no? No, no puede ser así. Hay un organismo que se encarga de este tipo de abastecimiento que en este caso termina en su disposición final para su eliminación. Y sí, tiene que ser también esto controlado. No podemos nosotros como servidores públicos decir, uy, vamos a limpiar esta parte y lo botamos a la basura. Tenemos que informar de que va a ser eliminado. Entonces, de esta manera también se controla que no ocurra este libre albedrío de eliminación de cosas, ¿no? En nuestro hogar, por ejemplo, a veces, ¿qué pasa? Eliminamos, esto ya no me sirve, esto hay que botar a la basura, o hay que regalarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el hogar? Cuando una cosa es mía, sí, pues yo decido y la voto, ¿no? Pero ¿qué pasa si es algo que es de toda la familia? ¿No es cierto que hay que consultar y decir, alguien más lo quiere o pedir consejo, lo elimino? Es algo así con lo que ocurre con ese sistema de abastecimiento, ¿no? Y en este caso, el que lo usa, la institución pública que lo usa, no decide. Tiene que decidirlo, en este caso, la OCSE, ¿no? Y se le manda la información. Sistema administrativo de presupuesto público.
quien se encargue en este caso de conducir el proceso de elaboración, de gestión, de evaluación presupuestaria, en este caso de las entidades solo públicas, ¿no? ¿Y quién ejerce la rectoría? La Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Y aquí es donde a veces tenemos la duda y esto es lo que va a resolver, porque por qué los servidores públicos, a pesar de que a veces hacemos trabajo extra, ¿no? Por ejemplo, este domingo, mi institución que es pública, vamos a acudir todos los que podamos, porque tenemos un simulacro, tenemos caravana de difusión y tenemos varias cosas que hacer porque la siguiente semana ya se va a juntar con otras actividades que organizan. Por ahí creo que se acerca ya la votación, la Semana Santa, ¿no? Y ahí ya el examen de admisión. Entonces ya se nos acorta los fines de semana donde podemos hacer difusión a los chicos como publicidad para llamarlos a que estudien con nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? A pesar de que el domingo tenemos que asistir y nadie nos puede pagar esas horas extra. ¿Por qué? Porque no encaja con la planificación que se realiza en base al presupuesto público, porque todo se organiza con tiempo, un año antes. Entonces, un año antes no se puede prever la cantidad de personas que tendríamos que hacer horas extras, ni tampoco se puede hacer la justificación de la necesidad de hacerlo, porque eso solo se sabe en el momento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ustedes dirán, profesora, pero usted está feliz haciendo sus horas extras los domingos. Bueno, hay sacrificios que sí hacemos, sí, la verdad, pero nos compensamos con descansos, ¿no? Que tenemos que por ahí calendarizarlos, porque no todos podemos descansar un día, ¿no? Entonces, por ahí se hace eso, en este caso, en institución pública. Y allí es donde también tenemos que pensar de que no podemos sobrepasarnos del presupuesto que nos da el Estado para poder de repente dar una bonificación a un trabajador que lo merece, dar una premiación, ¿no? Que se maneja eso con mucha más libertad en una institución privada para poder gestionar con mayor autonomía la bonificación de trabajo con los colaboradores, ¿no? Entonces, esta es una de las diferencias, las grandes diferencias que tiene la gestión con el personal en institución pública o privada, ¿no? Y es justamente porque tenemos que rendir cuentas a este sistema administrativo de presupuesto público que ya tiene sus propias normas para ser gestionado. Otro de los sistemas que va ligado con la planilla es el sistema administrativo de tesorería. ¿Qué hace tesorería? Es el responsable en este caso de la administración de los fondos públicos. ¿Qué pasa? A una institución se destina una cantidad de presupuestos para pagar planillas, para pagar material de oficina, para pagar de repente algún software especial que mantener de compra, por ejemplo, las páginas web o en internet que a veces se necesita, para de repente hacer mantenimiento al local, ¿no? Hay un presupuesto especial para eso, entonces se divide en diferentes rubros, ¿no? Y también se brinda una caja chica, ¿no? Entonces, estos fondos, ¿quién los maneja, quién los gestiona al detalle? Es tesorería, ¿no? Tesorería del gobierno regional que nos supervisa, en este caso, en mi caso, que somos una unidad ejecutora, Instituto Tecnológico, y nos debemos a rendir cuentas, en este caso, a la dirección regional, ¿no? Y ellos tienen tesorería y también nombran una tesorera para que se ubique, o tesorero, para que se ubique en nuestra institución. Quien va a gestionar los ingresos que van entrando por tasas educativas pagadas, ¿no? Y también va a gestionar la utilización responsable de esta caja chica que se utiliza, ¿sí? Que por cierto es bien chica. ¿Quién más? El sistema administrativo del endeudamiento, ¿no? Y a veces pasa que sí, el Estado se endeuda en razones de emergencia o cuando tiene que cubrir algo que no está, que no tiene capacidad de cubrirlo con el presupuesto ya hecho, ¿no? En este caso con el Tesoro Público. Sí, el sistema administrativo de contabilidad también está relacionado con las planillas. ¿Por qué? Porque se encarga de la organización de los procedimientos de contabilidad en instituciones de administración pública peruana para poder ver el pago de tributos, el pago de los impuestos, el pago de las retenciones que se le hace también a los trabajadores cuando tienen que pagar sus impuestos, ¿sí? ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién ejerce la rectoría en este caso, no?
la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, ¿no? Vamos a ver por aquí algunos otros más que puedan estar relacionados con la planilla, ¿no? Aunque todos de algún modo, porque también ves a trabajadores, ¿no? Gestionas a colaboradores y siempre hay algo diferente que pagar por ellos, por ejemplo, por la razón de inversiones o por algún tipo de programación que se hace en el año. Entonces también se tiene que ver qué trabajadores intervienen en esto. En la planificación estratégica, por ejemplo, hay un grupo que tiene que hacer investigación también, ¿no? Y en la defensa judicial, sí, también se tiene un presupuesto preparado para la defensa de trabajadores, en este caso apoyado por los sindicatos, ¿no? Sistema administrativo de control, que les había dicho, que está en este caso ejerciendo la rectoría con la Contraloría General de la República, ¿no? Todos de algún modo. Cuando se habla, por ejemplo, del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, también requerimos a veces contratación de especialistas que tienen que tener también un pago por una planilla pagada por este tipo de concepto, ¿no? Entonces, todos al fin y al cabo tienen relación, pero quien mucho más, porque tiene que ver con el cálculo específico de planillas, es contabilidad, tesorería, el presupuesto público y la gestión de recursos humanos. Estos son los sistemas que más se están relacionando. Bueno, dentro de estos sistemas, sobre todo el de tesorería y contabilidad, todo este sistema específicamente se relaciona con el Sistema Integrado de Administración Financiera, el llamado SIAF, S-I-A-F. ¿No? Que ustedes habrán escuchado también hablar de que hay diferentes cursos relacionados con el SIAF, ¿no? El SIAF es una plataforma, en este caso del gobierno peruano, destinada a gestionar la administración financiera pública y asegurar en este caso la transparencia en el uso de los recursos del Estado, ¿no? Este módulo, porque hay un módulo especial para utilizar esto, es implementado por la Oficina General, en este caso de Tecnologías de la Información, del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo se llama este módulo que se trabaja dentro del SIAF? Ojo, dentro del SIAF se trabaja un módulo importante donde se controlan las planillas. Es el llamado MCPP, ¿no? Que se refiere al módulo de control de personal y planillas, ¿no? Que en este caso pertenece al SIAF. ¿Sí? ¿Cuáles son esas funciones principales que maneja este módulo de control de personal y planillas? Módulo de control de personal y planillas, así se llama. Así que tratemos de interiorizar la definición, ¿sí? Bueno, dentro de las funciones está, uno, el registro de personal. Permite en este caso el registro de información detallada sobre el personal de las entidades públicas, incluyendo datos personales, contratos, cargos, etcétera. También se desarrolla dentro de ello la elaboración de planillas, ¿no? Facilita en este caso la elaboración y el procesamiento de planillas de pagos para el personal del sector público, ¿no? Asegurando pues que los pagos se realicen de acuerdo con las normas vigentes y en los tiempos oportunos que lo permiten. También tenemos dentro de ello un control y seguimiento, ¿no? Que ofrece por ahí los mecanismos para el control y seguimiento de planillas y los pagos y para ver que los pagos se realicen, ¿no? Ayudando a prevenir por ahí errores y irregularidades, ¿no? Entonces el control de seguimiento pues nos va a ayudar en este caso un ente supervisor, ¿no? Los reportes y consultas, que está dentro de ello, es una gran función que ejerce este tipo de módulo, ¿no? Genera en este caso reportes y consultas sobre la información del personal y las planillas. Y esto va a facilitar pues algunas tomas de decisiones y la supervisión también, ¿no? Porque con eso también nos vamos dando cuenta pues si tenemos personas que se están jubilando y ya se jubilaron y la carencia en este caso de nuevo personal, que necesitamos que cubra esas funciones que ya están dejando de tener una representatividad ahí, ¿no? ¿Cuáles son las grandes ventajas? Una, logramos una eficiencia administrativa, ¿no? Mejoramos el proceso, la eficiencia misma de la gestión de personal y la propia planilla al poder centralizar y automatizar, en este caso, los procesos. Tenemos también una gran ventaja de que nos ayuda a cubrir o a responder por la transparencia, ¿no? Que es una ley que a todos
de algún modo nos aqueja porque tenemos que cumplir, ¿sí? Alguien está prendiendo sus micrófonos, quizás necesita alguna... Aumenta en este caso la posibilidad del manejo, ¿cierto? Del manejo de... Sí, extendemos la manito alzada de Kelimar. ¿Nos quiere compartir algo, Kelimar? Escuchamos, Kelimar. ¿Querías decirnos algo, Kelimar? Puedes compartirnos si gusta. Te acabo de activar el micrófono para todos y enseguida lo vuelvo a apagar, ¿sí? Debe ser casual entonces, ¿no? Kelimar. Muy bien, continuemos entonces. Bien, entonces veamos por aquí, a ver, que no nos perdamos. ¿Sí? Recordando pues que este módulo se aprobó hoy por los años 2021, ¿no? A través de la RD que aprueba también sus lineamientos, ¿no? Para la gestión de planilla y sobre todo de boletas de pago también, que en un inicio no se podían generar por más sistema que teníamos, ¿no? Tenemos un sistema donde podíamos manejar la planilla, pero no nos arrojaba en una primera instancia las boletas y todavía teníamos que hacerlas manuales, ¿no? Pero luego y muy pronto se pudieron generar, ¿no? Este módulo, en este caso, nos permite registrar desde las altas y las bajas del personal del sector público, ¿no? Tanto de personal activo, pensionista y beneficiarios también, ¿no? Entonces, y está completamente ligado, como les digo, con el CIAF, porque este módulo es como decir una parte del CIAF. El CIAF tiene múltiples funciones llamados módulos y de entre ellos está en esta parte de la administración financiera, ¿ya? Y de planilla sobre todo. Bueno, estábamos en las características que tienen en este caso este sistema, ¿no? Que nos ayudan, las grandes ventajas, ¿no? Una de ellas es que nos permite que la gestión de planillas y de personal se unifiquen, ¿no? Y no tenemos que estar teniendo aparte una gestión del personal sobre sus asistencias, sobre sus licencias y aparte generar la planilla, sino que en él mismo se puede generar una planilla. Y está ligado también con el sistema biométrico, ¿no? Que nos arroja un reporte de asistencias, inasistencias y tardanzas de los trabajadores, en este caso del sector público, ¿no? Para su implementación y su uso, siempre el Estado brinda una capacitación mínima una vez al año y de manera permanente se tiene un especialista quien apoya en las dudas cotidianas que pueda haber cada cierto tiempo, ¿no? Con ayuda telefónica, con ayuda de las videollamadas como estas y, bueno, con ayuda de la tecnología que esté dispuesta, ¿verdad? Entonces, la capacitación ayuda pues a que podamos entender qué partes del módulo manejamos en nuestra institución, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no todas mantienen el mismo, no tienen las mismas funciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos un encargado de, de, de recursos humanos, ¿no? Donde tengamos que generar la planilla. No generamos incluso la planilla. Simplemente en nuestra institución hay un encargado de control de personal quien solo controla las entradas, las salidas, las licencias, si las tiene o no, revisa los documentos que estén correctos y los envía, en este caso, al encargado de recursos humanos que está en nuestro ente superior, ¿no? Entonces, cada institución no maneja al 100% todas las herramientas, maneja las que están ligadas con la función, en este caso, designada a la institución a la que uno pertenece, ¿no? Si trabajaras en la dirección regional, por ejemplo, de salud, de economía, de finanzas o de educación, entonces sí, allí sí tendrías un poco más de herramientas a utilizar en este módulo, en este sistema, ¿sí? Bueno, también necesitamos siempre configurar la actualización de los datos, sobre todo de los trabajadores, ¿no? Si es que tuvo, por ejemplo, un derechohabiente más, un hijo más, entonces hay que ingresar los datos de este menor, ¿no? Si se divorció y se casó con otra persona, también hay que actualizar este dato, ¿no? Porque los beneficios
Hay varios también para la esposa, ¿no? O para el cónyuge en general. Bueno, la ventaja pues es que esto se integra, la conexión, en este caso este módulo, se conecta también con otros que están dentro del CIAF, ¿verdad? Y esto permite que se agilice algunos procesos como tesorería y contabilidad, ¿no? En resumen, pues este módulo del CIAF es una herramienta integral para la gestión de personal, ¿no? Y las planillas específicamente en el sector público del Perú, facilitando pues un manejo, en este caso, más eficiente, más efectivo y transparente, sobre todo, de los recursos humanos y financieros del Estado, porque así lo tenemos que tener. Lo tenemos que ver así, de transparente, ¿cierto? Vamos a definir un poquito de qué se trata la gestión de planillas en este caso, en la superintendencia. Cuando estamos ya con la responsabilidad de declarar a nuestro ente fiscalizador, que en este caso es la SUNAT, ¿ya? La SUNAT. Entonces tenemos que pensar en que nuestra planilla, que está gestionada en nuestros diferentes sistemas, que pues en este caso puede ser público o privado, ¿no? Entonces tenemos que de todas maneras reportar, y tenemos que preocuparnos de que nos generen reportes que nos permita reportar a nuestro ente fiscalizador de planillas del Perú, que en este caso es la SUNAT, ¿no? ¿A través de qué? A través del T-Registro y el PDT-Plane, ¿no? ¿Qué cosas son cada uno de estos? En este caso, el T-Registro es una de las maneras de cumplir en el registro de planillas de los trabajadores mediante este sistema, ¿no? El T-Registro es un sistema que nos permite tener de manera gratuita, claro, la SUNAT, ¿sí? El registro de la información laboral se ingresa allí. El registro de los empleadores también. El registro especial para cada trabajador y qué tipo de contrato tiene cada uno también se registra. Los datos de los pensionistas, cuando los trabajadores ya logran ser pensionistas, pues también se tiene que actualizar datos, ¿no? También de los prestadores de servicios, es decir, de los que llamamos terceros, nosotros en institución pública los llamamos terceros, ¿no? Son personas que no tienen necesariamente un vínculo estrecho laboral, no tienen un contrato laboral con la institución, sino tienen un contrato de servicio. Es algo así como que en la institución privada tenemos trabajadores permanentes que ingresan a las 8, 9 de la mañana y se van a las 4, 5 de la tarde, así que realizan sus 8 horas de trabajo y se van a excepción de que puedan tener horas extras en institución privada, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que vienen, por ejemplo, a brindarnos asesoría legal de repente sobre cierto tema, ¿no? Y se reúne con los ejecutivos o de repente con las jerarquías mayores para solucionar de repente un problema de litigio, ¿no? Entonces, este abogado, este grupo de abogados, porque pueden ser varios, no solo vienen para ser trabajadores permanentes, sino solo vienen a solucionar este problema, ¿no? Entonces, es un profesional que viene solo ocasionalmente, ¿no? ¿Y cómo se le contrata eso? Se le contrata no con un contrato laboral, sino con una contratación de servicio, ¿verdad? Porque es un servicio muy específico, como abogado en este caso. También puedo necesitar un grupo de una empresa o grupo de trabajadores, que no necesariamente contrato empresa para que me pueda generar una factura. Contrato una empresa para que me realice el mantenimiento del pintado de una buena área de la empresa. Entonces no lo contrato permanentemente, ¿no? Aunque puedo también a mi personal de servicio, de repente, mi personal de limpieza, contratarlos para que hagan la pintada, o de repente decirle, dentro de su contrato está también la labor del pintado, entonces sí les doy esa labor y no contrato a nadie afuera. Pero si necesito contratar a alguien de afuera, una empresa que me haga este servicio, pues tampoco será contrato laboral, será un contrato de prestación de servicios, ¿no? Y otras modalidades también que existen, por ejemplo, las modalidades formativas, contratar practicantes, ojo, sí, se llama acoger a practicantes o contratar practicantes porque también se le brinda un pago a ellos. Existe una planilla de practicantes también, ¿no? No tienen los mismos derechos laborales que otras porque ellos están en formación, ¿no? Tenemos una cierta flexibilidad de tratos con este grupo humano porque ellos han venido
a aprender, pero como también aportan productivamente a nuestra institución, a nuestra empresa, entonces también tenemos que remunerar, ¿no? Profesora, yo he visto que tienen practicantes y no les pagan ni un centavo de moneda. Sí, también los hay, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque no es legal. Si los tengo 1 o 2 horas, bueno, podría ser perdonable y que no les caiga por ahí la auditoría, pero sí, o la supervisión o la fiscalización, ¿no? Pero si ya los tengo 4 horas, ya estoy en falta porque un practicante por 4 horas ya necesita una, una planilla, ¿sí? Y cubrir ciertos beneficios. Bueno, como sabemos, pues bueno, quizás no están seguros, tenemos un PDT, algo que declarar de todas maneras mensualmente a la SUNAT, ¿no? Entonces hay que ingresar a esta plataforma para poder declarar, en este caso, mi planilla mensual, lo que pagué mensualmente a mis trabajadores. ¿Y por qué lo tengo que declarar? Por cumplimiento de tributos, porque en base a esto la SUNAT se entera o tiene que saber quiénes están ganando una cantidad aceptable como para que tenga la obligatoriedad de brindar, de pagar tributos, ¿no? O impuestos. Así que estamos en esa responsabilidad y es mensual como se hace, ¿no? El PLAME y su contenido, veamos aquí, a ver. Por aquí vamos a ver, bueno, la planilla, el registro, la estructura, ya. Miren, el plan entonces nos va a servir para cumplir con la declaración de las obligaciones, ¿sí? Que se generan a partir del mes, ¿sí? Terminado el mes, hay que hacer el consolidado y declarar, ¿no? Los empleados deberán entonces presentar en forma consolidada la información de todos sus trabajadores, sus pensionistas, sus prestadores de servicios, personal de formación de modalidad formativa como los practicantes, personal de terceros, y en este caso, ¿dónde? En el PDT, planilla electrónica, porque sí, se puede hacer electrónico, no necesitamos preparar nada en físico. El PLAME, pues, tiene también sus anexos que nos permiten diferenciar cada uno de los puntos que puedan tener como locales, diferentes locales que pueda tener la institución o la empresa, ¿verdad? El PLAME, entonces, contiene diferentes informaciones, ¿no? Tiene una información establecida también para poder tener y consolidar los datos del empleador, los datos de la empresa, que es en primera instancia lo que se realiza, ¿no? Cuando uno hace las configuraciones, tiene que ingresar primero los datos de la empresa. Contiene una parte para tener las retenciones, en este caso de los impuestos a la renta de quinta categoría. Y tiene también otro para los de renta de cuarta, que de hecho vamos a explicarlo mucho más en la siguiente sesión de qué se trata una quinta, cuarta categoría, ¿sí? El impuesto extraordinario también de solidaridad, llamamos, ¿no? Respecto a las remuneraciones correspondientes pues, a los trabajadores en los casos que exista un convenio de estabilidad, ¿no? Cuando hay convenios o son de cooperativas, formaciones, en este caso los grupos de trabajadores, pues hay a veces un fondo, como un fondo común para ellos, ¿no? Que es un fondo solidario, ¿no? También tenemos que se tiene en el plan un espacio para la contribución de salud, ¿no? Respecto en caso de las remuneraciones que se hace el cálculo por trabajador, recordando pues que es el 9% que la empresa paga por cada trabajador, 9% en este caso de su sueldo, ¿no? Del sueldo de cada trabajador. Las contribuciones entonces a salud por consorcios de pensiones también tendrían que estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los que están jubilados también tenemos una retención por pensión, ¿verdad? Los pensionistas tienen que de todas maneras pagar porque están atendiéndose de todas maneras en salud, ¿no? Los aportes al sistema de pensiones también, tanto AFP como la ONP, que es un sistema público, ¿verdad? Que también vamos a tocarlo en la siguiente sesión para ver cuál es la gran diferencia entre los dos, la ONP y el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Y seguros como, por ejemplo, el de vida seguro accidentes, el seguro complementario de trabajo y riesgo, ¿no? Que también esto se tiene que retener o calcular dentro de este plan, ¿no?
Entonces, todo esto es la obligación para poder declarar en este sistema llamado planes, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausita para recordarles algo muy, muy importante. Vamos a ver por aquí. Bien, antes de continuar, entonces vamos a recordarles que esta formación aquí de GCAP forma parte, en este caso, de los programas académicos de GCAP, ¿no? Nuestros certificados cuentan con verificación digital mediante un código QR con respaldo en una plataforma institucional alojado en la nube de Google, ¿verdad? Garantizando con esto una autenticidad y trazabilidad. Los programas de GCAP se desarrollan bajo el marco de la ley 28044, que es la Ley General de Educación, ¿no? Quienes están llevando cursos pueden certificarse desde 50 soles o 15 dólares, ¿ya? Esta promoción está válida pues solo hasta el 15 de marzo. Estamos 13 chicos, tenemos hoy 13, 14 y 15 para acogerse a este beneficio, a este descuento, ¿ya? Y luego pues se va a aplicar el precio regular, ¿no? Para mayor información pueden comunicarse con los administradores del grupo en el que están seguramente todos, y recuerden pues que GCAP está siempre comprometido con la enseñanza para brindarles este y otros cursos más, ¿ya? Porque voy a compartirles por aquí, a ver, por aquí por el chat, el enlace para que puedan comunicarse a tiempo con el Instituto GCAP, ¿sí? Vamos a ver por aquí, a ver dónde estamos. Ya. Bien, vamos a tocar un poquito los sistemas privados de pensiones. ¿Ya? ¿De qué trata? También, ojo, los sistemas privados de pensiones también nos vamos a leer un poquito también de qué se trata cada uno de estos, qué es el empleador, qué es el pensionista, ¿no? Es la persona pues que ha cesado, ¿no? Que ya llegó a una edad de jubilación y que se convierte en una persona que va a cobrar siempre una cantidad fija, ¿no? Es una pensión que se tiene que pagar, ¿no? Y también hay un aporte de salud porque sí, eternamente se tiene que atender ahí, ¿verdad? El personal de formación laboral, hay una ley que los respalda, que les había dicho que son los practicantes, ¿no? El personal de terceros, que les había dicho que son los que realizan labor no necesariamente como contrato laboral, o sea, no es un contrato, sino que tiene que realizar un servicio específico hacia la institución o empresa, ¿no? Ahora, las instituciones privadas pueden tener también diferentes sistemas, ¿no? Hoy en día tenemos varios conocidos, ¿no? Como lo que estamos mencionando aquí, y son muchos de ellos, va a diferir por la cantidad, el precio que tienen, pero se pueden personalizar a las necesidades de la empresa, ¿no? Es decir, de acuerdo al giro que manejan, de acuerdo a la cantidad de personal que tienen, de acuerdo a los sectores como los que está dividido, ¿no? Marketing, ventas o recursos humanos, puede estar por otra parte logística, tecnologías de la información, etcétera, ¿no? Dependiendo de finanzas, contabilidad también aparte. Entonces, se personaliza de acuerdo a esta división que tiene, ¿no? De acuerdo a los tipos de contrato, porque recuerden que la empresa privada tiene diferentes tipos de contratos muy diferentes a lo que tiene la institución pública, ¿no? Entonces, se tiene que personalizar de acuerdo a ello, ¿no? La cantidad de horas extras, por ejemplo, pueden variar, ahí sí pueden generar el pago de horas extras, ¿no? Y cada institución privada maneja su propio porcentaje. Entonces puede personalizarlo también de acuerdo a las recomendaciones. Pero esto no los libera de poder informar a la planilla mensual, que es SUNAT. De todas maneras, así sea privada o pública, el sistema de planillas, de igual modo tienen que responder hacia la SUNAT, ¿no? Hacia el plan y te registra. De todas maneras lo tienen que hacer. Pues la gran ventaja, pues, que estos sistemas arrojan reportes que se pueden responder al plan, ¿cierto? Además hay que tener actualizado el plan, pues, ¿no? Hay que tener todos nuestros registros, todos nuestros datos al día para que se puedan generar también más automáticamente, ¿no? Y no esperar mucho tiempo para su declaración. Vamos a ver por aquí, voy a compartirles otra planilla, otro material, pero por aquí para que vean un poquito lo que se realiza. Esta es la primera parte donde se coloca la información del empleador, ¿no?
Es muy, muy, muy amigable cada una de los datos que me piden. Se empieza con un alta, es decir, estoy permitiendo que se le brinde el acceso al empleador, ¿no? Y para ello, pues tengo que ingresar primero sus datos. Ojo, se ingresa con la clave personal que tiene el empleador, que es la llamada clave de Sol, pero que es muy diferente para cada ciudadano, ¿no? Y pues ingresa a través de eso. Generalmente le confían a alguna asistente, a algún secretario o secretaria o a algún personal de confianza para que utilice en este caso su clave, su número de RUT y su nombre de usuario para poder acceder al sistema, ¿cierto? Entonces realizamos el alta y enseguida de esto me aparece una pantalla, un menú, donde de manera desglosada puedo ir brindando los datos de la empresa. En este caso, por ejemplo, se está poniendo sector privado en tipo de empleador, se está colocando el teléfono, que este es un teléfono fijo, un código de ciudad para que me brinde el código de manera automática, un espacio para el correo electrónico, y aquí se le pregunta si está obligado a aportar a Senati, ¿no? En este caso aportan a Senati cuando tienen trabajadores relacionados con las carreras que brinda ahí, ¿no? Que hoy ya no es obligatorio, ¿no? Para todos. Hay un grupo que tienen industrias que sí, y si tienen trabajadores del Senati, sí, ¿verdad? Bien. Hay otra parte en la que está en el siguiente rubro, que es los datos laborales y de seguridad social, a los que tiene obligación, en este caso, la institución, ¿no? En este caso no es un REMIPE, ¿no? Entonces le pondrán no, porque no es una MIPE, no está registrado en el registro de micro y pequeñas empresas, entonces no le ha puesto, ¿no? Tiene trabajadores de régimen pensionario, en este caso no tiene ninguno, ¿no? Todos todavía son activos. La empresa se define a intermediación o tercerización. En este caso está colocando intermediación, ¿no? Es una empresa promocional de personas con discapacidad. ¿Ah? Puede ser que sí, y acogen a personas con discapacidad. En este caso, puesto no, porque no tiene quizá la cantidad de personas eh, eh, de límite para poder tener la obligatoriedad de tener personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué más? Es una agencia privada de empleos, en este caso no ha puesto, podría ser sí también, si, que se convierte, si es una empresa de este tipo, ¿no? Destaca, dice, o desplaza personal a otros empleadores, en este caso sí, ¿no? Y así contestan simplemente las preguntas o despliegan el menú acá desplegable para que puedan elegir las opciones, ¿sí? Luego de ello, existen ya los datos laborales, ¿no? Y esto sí va a ser ingresado por cada trabajador, ¿no? Con sus datos personales como fecha de nacimiento, como fecha de inicio de trabajo, fecha de fin si la tiene, si es que tiene un contrato determinado o fijo, o si tiene que colocar la fecha fin, el régimen de contrato, que puede ser el 276, la 728, contrato privado, etcétera, ¿no? Que en este caso si es una empresa privada como ha puesto el decreto legislativo 728 porque esto es un decreto que permite contratación privada, ¿verdad? ¿Qué más? La categoría ocupacional es un ejecutivo, ¿no? Y así le vas poniendo las características que pueda tener, ¿cierto? Vamos a ver entonces ahora sí a compartir el siguiente, el otro material para que puedan ver lo que nos enseña la SUNAT también en sus publicaciones, ¿sí? Vamos a ver, ya dejé de compartir, ¿cierto? Pero voy a agrandar esto para que se pueda ver. Vamos a ver. Ahí está. Ujú. Ya, listo. Bien. La planilla electrónica, en este caso, de Te Registro y Plame en la web misma, en esta vamos a ver que
A ver, espera que ya se ve bien, ¿verdad? Bueno, la declaración tributaria es una obligación pues siempre formal, ¿no? Del contribuyente, de toda empresa, ¿no? Ahora, si es que es una persona natural con negocio, tiene opción de sí contratar, pero no necesariamente de armar una planilla, ¿no? Cuando ya te conviertes en una empresa individual de responsabilidad limitada o una SAC, ahí sí necesitas formar una planilla y declarar formalmente, ¿no? Si eres una MIPE, también, ¿no? Entonces, los datos del contribuyente tendrán que estar dentro, como les digo, y donde se va a informar, en este caso, a la SUNAT y se tiene la obligación de tributar, ¿no? Entonces, en este caso, se tiene que hacer toda la información que uno coloca, que uno ingresa dentro de este sistema es de carácter declarativo, como una declaración jurada, ¿no? Y por lo que la información debe ser verdadera. No podemos decir, bueno, vamos poniendo esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque mientras tanto vamos a ponerlo así por fin de una vez porque tengo que cumplir, la fecha se me va. Pero no olvidemos de que es declarativo. Cada información que coloco ahí esto es tomada como tu verdad, ¿no? Luego, aquí hay una diferencia, ¿no? Se diferencia en este caso la declaración tributaria puede ser una obligación formal o sustancial, ¿no? La obligación formal es cuando se presenta la información a la SUNAT, ¿no? Y la sustancial es cuando ya me refiero al pago de tributos correspondientes. Ambas, de todas maneras, son necesarias para cumplir, de todas maneras, correctamente con las responsabilidades tributarias, ¿no? Ahora, con respecto al T-registro específicamente, en el T-registro es la primera parte en la que ingreso como componente de la planilla electrónica y aquí el empleador va a registrar siempre información de los trabajadores, de pensionistas, que les había dicho, los prestadores de servicios, los practicantes, los derechohabientes, ¿no? Y esta es básicamente una base de datos laboral dentro de la SUNAT, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también que en esta parte nos explica pues que hay un artículo importante al que damos dando cumplimiento, ¿no? Establece pues que los empleadores deben mantenerse actualizados y es responsabilidad de cada empleador que garantice el cumplimiento de estas obligaciones y que además se haga responsable de que sus trabajadores cumplan, ¿no? Entonces tienen que detectar a los contribuyentes adecuados o los responsables para responder, ¿cierto? Entonces tenemos que ver dentro de ello información relacionada con datos laborales, con seguridad social y con el tipo de ingresos que el trabajador tiene. A veces hay trabajadores que los tengo yo en planilla, pero que también tienen trabajo independiente, pero también lo tienen que declarar, ¿no? No con nosotros, pero sí mencionarles que si tienen esta llamada, no exactamente doble percepción, pero sí tienen otros ingresos adicionales que también lo tienen que declarar porque se va a sumar con los ingresos declarados como empresa, ¿no? Como empleados, en este caso de nosotros. Así que hay que informarles también, mantenerles informados también de eso, ¿no? No es como que nos hacemos un poco responsables de ellos, ¿no? De velar por su buena información, porque también ellos están declarando ante nosotros qué tipo de ingresos tienen y no, que no se preste a la evasión, ¿no? Estamos también obligados a brindarles asesoría también, ¿no? No quiere decir que tenemos que obligarlos, paga porque a mí me cae sanción. No, la sanción le cae al trabajador, ¿no? Porque él es el que tiene que declarar también por su trabajo independiente. Nosotros solo nos ceñimos al trabajo que tiene con nosotros. Tenemos que conocer también que tenemos plazos de declaración, ¿no? Y al no cumplimiento tenemos también infracciones por eso. Todos los empleadores tienen una fecha para declarar, una última fecha para declarar, mejor dicho, un plazo. Y este va relacionado con el calendario que anuncia SUNAT y la fecha límite va relacionado con el número de RUC, ¿no? Entonces, el calendario que lanza la SUNAT indica cuál es la última fecha para los que terminan en 0, para los que terminan en 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? La actualización de datos del empleado también necesitamos tomarla en cuenta, ¿no? Entonces, cada vez que hay algún cambio en ellos, tenemos que actualizar, ingresar y actualizar estos datos en este caso del trabajador y también del empleador, ¿no? Es sencillo cuando tengamos que ingresar a la SUNAT, por ejemplo, hay
hay tres grandes rubros que hay, ¿no? Uno es para personas, en este caso naturales, el otro ingresar como empresas y el otro es ingresar como aduana, ¿no? Entonces nosotros como empresa, como apoyo a la empresa, en este caso, como asistentes de planilla, tenemos que ingresar como empresa, ¿no? Siempre y cuando pues les den a ustedes la facultad de tener las claves, ¿no? Los usuarios y las claves. A ver, por aquí. Sí, ¿qué pasa si el empleador no registra? ¿No? Registra correctamente a sus empleados, en este caso en el T-registro. Puede cometer infracciones graves o recibir multas, y a veces solo por negligencia, ¿no? Por no haber leído bien la información o por no haber informado a tiempo, porque de repente ingresó después el trabajador y no le competía en ese momento registrarlo, sino en una próxima fecha, ¿no? Así que este cálculo de estas sanciones también se puede considerar a los trabajadores afectados, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que necesitamos calcularle, en este caso, la retención de ellos, y no le hemos retenido porque se nos pasó, calculamos mal o nos olvidamos de calcular, ¿no? En este caso, la responsabilidad es mutua, porque el trabajador también tiene que llevarse el cálculo de sus aportes hacia la SUNAT. Es cierto que los que retienen son el empleador, pero él también tiene que saber, porque tiene su declaración de retenciones también, y que se le brinda esta información cuando ha pagado. ¿Y qué pasa si en ese mes no le retuvieron? Y el trabajador dice, uy, feliz, menos mal que no me han retenido nada y mi sueldo salió mucho más completo, ¿no? Pero si el trabajador sabe cuánto ha ganado y sabe que tiene la responsabilidad de que se le retenga, entonces tenía que haber también avisado, ¿no? A su empleador para que lo haga, para que lo realice. Si no, pues a los dos pueden afectarse por esto, ¿no? Inclusive con multas para ambos casos, ¿no? Para usar el T-registro, entonces, es necesario ingresar con la clave de Sol, como empleador en este caso, para poder ingresar los dos de los trabajadores o del empleador, y con los usuarios respectivos, ¿no? Estos, bueno, se lo dan siempre a la persona de confianza, ¿no? Y así, chicos, yo voy a colaborar también para dejarles este material, aunque es de SUNAT, tú puedes descargarlo, pero mejor se los voy a alcanzar a través de GK, ¿sí? Así que, bien, chicos, hemos llegado a la parte final de la sesión de hoy, es la tercera sesión, y vamos a encontrarlos con, hoy día estamos viernes, ¿verdad? El día domingo, ¿sí? El día domingo nos encontramos con la cuarta sesión titulada Retenciones Laborales. Y ahí vamos a ver bien claro a quiénes se les retiene y a quiénes no, ¿no? De acuerdo